La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Diana, muy buenos días. Gracias por aceptar esta charla en Contextos. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días a ustedes y a su auditorio. Bien, Diana, pues para compartir con el auditorio el análisis, los pros, contras, causas y consecuencias en torno a las consultas populares a las que convocó Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo ve México Evalúa y en calidad de investigadora del área de presupuesto y rendición de cuentas de este organismo, este ejercicio democrático de consultas y foros para diagnosticar a través de la opinión de los ciudadanos temas tan importantes como la educación y el nuevo aeropuerto? Pues mira, en México Evalúa ya llevamos alrededor de 2 años analizando cómo es que se ha contratado a las personas que van a realizar las obras del nuevo aeropuerto. Es por eso que hemos seguido su avance, el avance físico, el avance financiero, y pues nosotros hemos observado que pues han habido problemas pues, de transparencia, que no hemos tenido al alcance todos los documentos necesarios para ver si la obra es totalmente factible, si la obra se planeó bien, si la obra va en tiempo, y pues no recibimos información constante. A partir de esto, nosotros hemos evaluado cómo es que con el nuevo aeropuerto, en otros proyectos, el gobierno invierte el dinero en infraestructura, la infraestructura que debe detonar en nuestro país desarrollo, debe mitigar algunos riesgos, ver cómo erradicar la pobreza. Entonces, para nosotros es muy importante cómo se invierte el dinero en inversión pública. Nosotros consideramos que estas decisiones son tan importantes para nuestra economía, para nuestro desarrollo social, que deben ser tomadas con total responsabilidad, deben ser tomadas con una gran planeación. Y este dinero se debe invertir solo en obras y en proyectos, como en este caso es el aeropuerto, en obras que estén totalmente planeadas y que su factibilidad sea certera, que no esté cuestionada. Entonces ahí es en donde quiero focalizar mi opinión. En este caso, se ha planteado la posibilidad de someter una consulta pública y vinculante si se continúa con el proyecto del nuevo aeropuerto como se está haciendo o si se decide por una segunda opción. Aquí lo que es preocupante es que no tenemos certeza sobre la viabilidad del proyecto. ¿Y esto por qué? En cuanto al nuevo aeropuerto, el equipo del presidente electo ha cuestionado que sea factible por los costos ambientales que puede generar, por los problemas sociales alrededor del proyecto, por el atraso, por el costo del mantenimiento. Entonces la pregunta ¿es factible este proyecto como se está realizando o no? Y por otro lado, nos ofrece una segunda opción, en el que se trata de conservar el aeropuerto como se encuentra y hacer otras pistas paralelas, en donde también hay una opinión contraria, en donde dice que por cuestiones de seguridad aérea tampoco es factible. Entonces, los ciudadanos estaríamos votando y asumiendo la responsabilidad de decidir entre 2 opciones de las cuales no tenemos total certeza de que son viables. Nosotros consideramos que esta responsabilidad tan importante como tomar la decisión de emprender un proyecto no debe ser una responsabilidad del ciudadano, sino debe ser una decisión que sea motivada por estudios de factibilidad y en una planeación totalmente llevada a cabo. La pregunta ahorita es, ¿cómo es que está a estas alturas de ejecución del proyecto, cuando lleva más de 4 años, aún tenemos preguntas sobre su factibilidad? Por ejemplo, un gran punto es que si este proyecto debe ser factible en términos ambientales, económicos, sociales y técnicos, en el caso de los poblados, de los pueblos originarios y de las comunidades aledañas que se han manifestado recurrentemente, no fueron consultadas previamente, o sea, hasta este momento del proyecto. Entonces, nosotros queremos poner sobre la mesa que, como en este proyecto, como en otros, nosotros hemos observado graves problemas de planeación, por los que, ya que los proyectos están ejecutando, vemos que la factibilidad puede ser cuestionada y esto puede implicar grandes costos, incluso que tienen que ver con la calidad de la obra, cómo opera, y hemos visto casos en que pues esto ha tenido consecuencias atroces como la muerte de personas en el socavón que se dio en el Paso Expreso. Entonces, decidir sobre realizar un proyecto es una decisión de total responsabilidad que no se puede dejar al ciudadano.
Esto que mencionas, Diana, me parece fundamental, el hecho de que se le deje esta responsabilidad a ciudadanos que pueden no tener ningún conocimiento en torno a lo que es la aeronáutica y en torno a lo que es el proyecto en sí mismo, máxime que ya algunos organismos que sí son especialistas en el tema ya se han pronunciado a favor de este proyecto. La pregunta es, si quienes son especialistas dicen que sí es positivo ese proyecto, que sí es viable, y en la consulta la mayoría de los ciudadanos dice que no es viable, entonces ¿se caería el proyecto? ¿Hacia dónde se inclinaría la decisión presidencial? Pues mira, yo lo que pondría sobre la mesa es que ahorita, ni tratamos del equipo del presidente electo, ni incluso en el gobierno actual, no tenemos total certeza de la viabilidad del proyecto. No tenemos la seguridad de que los estudios de factibilidad con los que se ha estudiado este proyecto se han hecho de manera independiente y objetiva. ¿Esto por qué te lo digo? En el caso del nuevo aeropuerto, para poder llevarlo a cabo, se hicieron estudios de factibilidad económica, técnica, ambiental, pero estos tienen graves problemas de independencia. El gobierno contrata directamente a las personas que realizan estos estudios. Y pues obviamente hay si se puede decir, de alguna forma existe la posibilidad de que sean capturados estos estudios y que no sean hechos de forma totalmente objetiva. Y nosotros en México no tenemos procesos de validación para todos los proyectos, en el sentido de que haya un comité independiente y experto que revise los estudios de factibilidad que respaldan los proyectos. Entonces, los estudios de factibilidad que ahorita cuenta el nuevo aeropuerto no fueron hechos de acuerdo a las mejores prácticas y con la mayor independencia para que nosotros estemos seguros de que esos estudios respaldan totalmente la viabilidad del proyecto. Entonces, podría ser cuestionado como lo ha hecho el equipo del presidente electo, y lo que nosotros queremos, en este caso, y ellos es que lo cuestionan, es que presenten estudios de factibilidad de las condiciones en las que se está realizando, pero de manera también independiente. Y, por ejemplo, en este caso podría acudir a alguna agencia o algún tercero que pueda validar si realmente este proyecto es factible en las condiciones en las que se está realizando. Y entonces, aquí habría que definir qué tipo de consultas pueden ser factibles hacia la ciudadanía. Es decir, no es lo mismo un plebiscito, un referéndum, el decidir que un gobernante continúe en un puesto o lo deje, a decidir sobre un tema tan delicado como el aeropuerto o incluso en un tema como el de una reforma educativa. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Así es. Si bien los ciudadanos, hay la consulta y hay otros mecanismos de participación ciudadana en donde se busca que sea su opinión de manera directa la que se exprese respecto a medidas que está adoptando el gobierno, debemos tomar en cuenta cómo es que se hace esta consulta. Por ejemplo, en este caso del nuevo aeropuerto, nosotros no queremos que se someta a consulta o no recomendamos que sea dos opciones que no son viables. O sea, no le puedes decir al ciudadano, a ver, aquí hay una opción que no tenemos total certeza de que es viable, acá hay otra que tampoco tenemos certeza de que es viable, cada una tiene pros y contras, entonces va a depender de un sí o un no de parte de la mayoría de la ciudadanía qué decisión se va a tomar. No, si bien pueden existir ciertos temas en los que el ciudadano deba tener una opinión directa, deben ser temas en los que no esté cuestionada la viabilidad de los proyectos, sino que esta sea totalmente certera y ya dependa de afinar la forma en la que se va a tomar la medida. Uh-huh. Entonces, en el caso del nuevo aeropuerto, en los términos en los que hasta ahora se ha planteado el proyecto, entre dos opciones que no son totalmente viables, el ciudadano no tiene no debe tener la responsabilidad de decidir entre una y otra y asumir los riesgos y los costos que puede implicar esa decisión. Uh-huh. Diana, buenos días. Saluda Marcela Pámanes. Diana, nada más para aclarar. Entonces, independientemente de lo que significaría, por ejemplo, un plebiscito, un referéndum, la consulta popular por sí misma es una figura a la cual puede acudir el legislativo o el presidente de la República. Pues mira, este mecanismo es recomendado pues en diversos temas, pero en este caso nosotros tenemos que, si queremos que sea vinculante, debemos atender a la forma en la que está regulado
este mecanismo para tener esas consecuencias. Está regulado desde la Constitución y debe ser en ciertos periodos de manera paralela con las elecciones federales. Exacto. Y en ciertos temas. Ahí está el también uno de los factores que a mí me parece que es bien importante que no perdamos de vista, porque finalmente hay una normativa, una regularización o una regulación, para ser más precisa, en torno a cómo deben de ser efectuadas las consultas populares, y tú recién has dicho la que es fundamental, ¿no? Porque inclusive el INE tendría que estar participando en la organización de una consulta. Así es. O sea, si el equipo del presidente electo quiere realizar en términos constitucionales y de ley una consulta popular vinculante, que la ley le dé todos esos efectos, tendría que sujetarse a los procesos que establece la ley. Exacto. Si bien este no es el único mecanismo en el cual se puede recabar la opinión de la ciudadanía, también existiría la forma en la que él, a través de un mecanismo de participación ciudadana, el equipo del presidente electo diseñara algún otro proceso para tomar en cuenta la opinión y darle ciertos efectos. Solo que, pues, obviamente, la consulta popular que se encuentra regulada en la Constitución y la ley pasó por un proceso de debate público ante un Congreso en el que se supone que esta figura se debió dejar del todo útil en nuestra legislación para casos como estos, en donde se decidiera sobre si es el mecanismo para llevarlo a cabo o no. Lo que hemos visto en este caso es que la forma en la que está regulada no es precisamente la más adecuada a los términos en los que lo está planteando el presidente electo. Entonces, posiblemente no va a agotar esta vía legal para, a través de la ley, darle todos efectos jurídicos a la opinión de la ciudadanía a través de una consulta. Posiblemente lo hará en un mecanismo paralelo, y su equipo será el que, a través de políticas y las decisiones que tome, se respalden la participación ciudadana que dé la ley, pero en un mecanismo que no es el que está establecido en la Constitución y en la ley. Y aunque ya se comentó, me gustaría insistir, tendrían que ser preguntas cerradas, y qué opción da la pregunta cerrada como para realmente poner en esta consulta las dudas que pudieras tener en torno a la construcción del aeropuerto. Así es, pues en principio lo que ha planteado el equipo del presidente electo es que van a hacer como una fuerte campaña publicitaria en términos de dar difusión a cómo se encuentra el proyecto, por ejemplo, en este caso del nuevo aeropuerto, en qué condiciones se encuentra, los pros y contras, pero si se trata de llegar a la ciudadanía y recabar la información, pues lo ideal sería que fueran preguntas cerradas de un sí y un no, con todos los elementos para que se pueda tomar esta decisión. E incluso que la información sea accesible para que se pueda comprender y a partir de ahí generar una opinión propia. ¿Cuál es el punto ahorita? En este momento nos encontramos todavía en un grado muy preocupante de incertidumbre sobre dos opciones, las que no tenemos ni siquiera los equipos ni en este caso del gobierno saliente, ni del gobierno presidente, ni del próximo gobierno. No hay acuerdos sobre los puntos que se discuten sobre el aeropuerto. No tenemos acuerdos sobre si hay o no condiciones de seguridad aérea. No hay consenso sobre si es factible en términos ambientales, en términos económicos. Entonces, en este grado de maduración del proyecto, en el sentido de que no tenemos certeza de que es factible, no se nos puede preguntar a los ciudadanos si decidimos que se realice o no una opción u otra. Para que esto pudiera llegar a una consulta, debemos tener total certeza de si las dos opciones son viables. O sea, no podría llegar a la consulta una opción que es inviable, porque el ciudadano, en caso de votar a favor de esta opción, se le dejaría la responsabilidad de la toma de decisiones y de los costos y los riesgos que podría implicar en términos de mantenimiento de una obra que pudiera ser o no viable, de los costos ambientales que puedan surgir. Y hemos visto que han habido muchas obras y proyectos en donde son mayores los costos que los beneficios, y no hay sujetos identificados para fincar la responsabilidad. Entonces, no debe llegar a la consulta una opción que no sea
totalmente viable y así se haya comprobado con estudios técnicos, ambientales, sociales y económicos. Bien. Diana Nava, investigadora del área de presupuesto y rendición de cuentas de México Evalúa, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contexto. Muchas gracias y buen día. Buenos días.